Estamos hoy en nuestra clase número 9 de Teología Sistemática 1. La clase pasada, ¿cierto? Estuvimos hablando de un tema que es fundamental. Cuando hablamos de la antropología, ¿se acuerda que esa es la materia que estábamos viendo? Antropología. ¿Qué es la antropología? La antropología es el estudio del hombre. Viene de antropos, que es hombre en griego, y logía, que es estudio. Lo que estuvimos revisando fueron básicamente todo lo que tiene que ver con el ser humano, que el ser humano fue creado, ¿cierto? A imagen de Dios. Estuvimos también hablando de la importancia que existe en entender la caída y las consecuencias que la caída tuvo en el ser humano. Y la clase anterior estuvimos hablando de los pactos de Dios. ¿Por qué? Porque el pacto es la manera en la cual Dios ha escogido para relacionarse con el ser humano y particularmente para demostrar su amor, su misericordia y su santidad. Y vimos, ¿cierto?, que un pacto es, desde la perspectiva divina, es lo que Él hace con su pueblo. ¿Para qué? Para manifestar un sentido de pertenencia. Cuando Dios hizo un pacto para manifestar que Él es Dios y que quienes estaban bajo el pacto eran su pueblo. Esa es la noción fundamental de un pacto. Un pacto es eso. Ahora vimos que hay distintos tipos de pactos dentro de la escritura. Hablamos de dos tipos, particularmente de los pactos conocidos como pactos históricos y los pactos teológicos. Los pactos teológicos son básicamente dos. El pacto de obras, que fue aquel que Dios hizo con Adán, el primer pacto que hizo con Adán cuando le dice que no coma del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese vendría siendo el pacto de obras en donde el ser humano tenía que obedecer y fruto de esa obediencia iba a mantenerse en un estado de vida. La promesa de estar en pacto obediente con Dios era la vida eterna. Sin embargo, conocemos la historia, Adán, nuestro padre, cabeza federal, nuestro representante, cayó, ¿cierto? Cayó, pecó y como él era el cabeza federal, toda la humanidad cayó tras de sí. Ese fue el pacto de obras. El ser humano no pudo cumplir con el pacto de obras. El otro pacto teológico que nos encontramos es el pacto de gracia. ¿Ya? El pacto de gracia. Esos son los pactos teológicos. Y voy a hablar más, un poquito más allá del resumen del pacto de gracia, volver a retomarlo. Pero el otro tipo de pactos son los pactos históricos. Y estos pactos históricos son aquellos que aparecen en la Biblia. Hablamos del segundo pacto que hizo con Adán, el pacto que hizo con Noé, el pacto que hizo con Abraham, el pacto mosaico que hizo con Moisés, el pacto que hizo con David y el nuevo pacto. Todos estos son pactos históricos, pero que pertenecen a qué? Al pacto de gracia, como lo dije. El pacto de gracia es entonces el medio que Dios emplea para volver a relacionarse con el ser humano. Y es un pacto distribuido en varios pactos dados consecutivamente a lo largo de la historia de la redención que fueron revelándose de manera progresiva. Eso es bien característico. ¿Por qué? Porque cada pacto era el mismo, pero se iban añadiendo más cosas. Se iban añadiendo más cosas. Entonces nos encontramos con este pacto de gracia que incluye el pacto adánico, el segundo, el pacto abrahámico, perdón, noético, abrahámico, el pacto mosaico y el nuevo pacto. Y todos esos pactos son parte de este paraguas gigantesco que se llama el pacto de gracia. Ahora, los pactos, todos esos están unidos porque todos
eran una representación de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a realizar. Y ahí está la característica fundamental de lo que nos va a llevar a hablar durante esta clase, hermanos, que es que la diferencia que existe, o por así decirlo, eh, un punto importante que diferencia el pacto de obras con el pacto de gracias es, punto suspensivo, ¿qué es? ¿Qué creen ustedes que diferencia al pacto de obras con el pacto de gracia? No teman a equivocarse. Con obra no lo podríamos cumplir de ninguna forma y el de gracia es un regalo de Dios. ¿Ya? ¿Bien? ¿Alguna otra cosita? ¿Algún detalle que lo diferencie? Cristo. Perfecto. Esa era la respuesta que estaba escuchando. La gran diferencia que existe entre el pacto de obras y el pacto de gracia es que el pacto de obras está constituido por dos partes, Dios y el hombre representado a través de su cabeza federal, que es Adán. Mientras que el pacto de gracia es Dios con el ser humano, pero como el hombre no había cumplido con el pacto de obras, había sido separado de Dios, muerto espiritualmente, por tanto no podía generarse ese vínculo. Entonces, por esa razón, la diferencia que existe entre el pacto de obras y el pacto de gracia, perdón, es que el pacto de gracia manifiesta la presencia de un mediador. Un mediador. El pacto antiguo, el pacto de obra, no tenía un mediador, era de Dios y el hombre, porque el hombre se encontraba en un estado elevado, un estado de comunión fluida con Dios. Pero luego de la caída el hombre está imposibilitado de acercarse a Dios y esa es la diferencia. El pacto de gracia tiene como a mediador al Señor Jesucristo. Ahora, fíjense en esto. Todas las religiones del mundo, ya lo he mencionado antes de alguna forma, todas las religiones del mundo buscan una manera de conectarse, de volver a conectarse con Dios. Pero hay algo que llama la atención. Siempre los líderes o los fundadores de estas religiones eh, son importantes porque fueron voceros, pero honestamente no tienen vital importancia dentro de esta reconexión con la deidad. Por ejemplo, Buda. Buda, Siddhartha, ¿cierto? Este hombre llamado Siddhartha que se le conoce posteriormente como Buda, simplemente es alguien que muestra un camino a la iluminación. Pero Buda, dentro del budismo, no representa otra cosa que un buen maestro, que un maestro, un hermano mayor que guía a la iluminación a los demás. El caso de Mahoma, por ejemplo, en el Islam, es muy similar. Mahoma es el profeta que dio el mensaje de Dios. Para los musulmanes, eso es, el profeta que dio el mensaje de Dios. Pero la esencia está en Alá, en Alá. No está tanto en Mahoma, aunque ellos también tienen una noción elevada del profeta, pero el profeta es un profeta simplemente. Pero en el caso del cristianismo, el fundador, que es nuestro Señor Jesucristo, no solamente es un vocero, sino que es parte importantísima y fundamental, sin el cual no hay manera de reconectarse con la divinidad. Por eso es que el Señor Jesucristo, dentro de sus declaraciones, siempre manifestó un mensaje exclusivo y excluyente. Y aquí hay un punto vital. La noción básica de todas las religiones es que todos los caminos llevan a Dios. Pero el Señor Jesucristo se atribuyó a Él exclusividad. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va a conocer a Dios
sino aquel a cual el Hijo se lo quiere revelar. El Señor fue enfático en manifestar su exclusividad. ¿Por qué? Porque sin la mediación de Cristo, en realidad no existe un pacto con Dios. No existe la posibilidad de volver a relacionarnos con Él. Por eso está la idea de mediador. Herman Bavinck, fue un hermano, un teólogo holandés que escribió bastante. Y él, en cuanto a esto, a la figura del Señor Jesucristo dentro del cristianismo, señala lo siguiente. Preste un poquito de atención, por favor. Dice, con respecto al Señor, dice, Él no es el fundador del cristianismo en el sentido usual, pero es el Cristo, el enviado del Padre, quien fundó su reino en la tierra y ahora lo está extendiendo y preservando hasta el fin de los tiempos. Cristo es el cristianismo mismo. No está fuera de ella, sino en medio de ella. Sin su nombre, persona y obra, no hay cristianismo. En una palabra, Cristo no es el indicador de la salvación, sino el camino mismo a la salvación. Él es el único mediador verdadero y completo entre Dios y los hombres. El propio Pablo, ¿cierto? Ya con eso cierro la cita. El propio Pablo dice, no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre. Entonces, entender esta idea de el mediador es lo que nos lleva en este nuevo módulo a este nuevo tema. Hablamos de teología propia, que era la doctrina de Dios, el Padre. Hablamos de antropología, que es la doctrina del ser humano, su creación, su caída. Y ahora, por medio de haber visto los pactos, caemos en cristología primero. Cristología, que es el estudio de Cristo, el mediador del pacto. Porque sin Cristo, sin el mediador, no hay pacto de gracia. De ninguna manera, no hay pacto de gracia. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. La obra de nuestro mediador. El, el personaje principal de la escritura. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. De mí habló Moisés. De mí habló Moisés, dijo el Señor Jesucristo. De mí se escribieron en los salmos. Los profetas hablaron de él. Él es el centro de todo. ¿Por qué? No porque sea, y ya lo he mencionado anteriormente, la persona más importante de la deidad, de la Trinidad. No. Todos son iguales de importantes. Sin embargo, para efectos prácticos de nuestro beneficio, evidentemente la obra de Cristo es la más relevante porque cumple dentro del propósito divino la misión de ser el mediador del pacto. El hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, no podía relacionarse con Dios porque había roto el pacto de obras, de manera que este nuevo pacto de gracia, Dios pone a un mediador y ese mediador es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nosotros vamos a empezar a ver algunas características en medida que vayamos avanzando en las clases. Vamos a tener 3 clases donde vamos a hablar de esto, de Cristología. Y lo primero que tenemos que ver es quién era el mediador. ¿Quién era nuestro mediador? Cristo, el mediador del nuevo pacto. Vamos a hablar de las naturalezas, vamos a hablar del nombre, vamos a hablar del oficio del Señor Jesús, pero lo primero que tenemos que hacer es más o menos poder plantearnos un panorama bíblico de qué es lo que la Biblia describe en cuanto a no la naturaleza, sino la misión o quién era la persona que era nuestro mediador. Y en primer lugar quiero invitarles por favor a que busquen este pasaje que vendría siendo Marcos capítulo 1, versículo 38. Marcos 1, 38. ¿Lo leo? Adelante, hermano. Dice, él les dijo, vamos
a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Entonces aquí lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que Él fue enviado. Para esto he venido. Él tenía una misión. Y esa misión tenía que ver con ¿qué? Con predicar. O sea, aquel mediador tuvo una misión de predicar. Ahora, ¿quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? Juan capítulo 5, versículo 43. Juan capítulo 5, versículo 43. Dice, yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Él vino en nombre de quién? En nombre de su Padre. Y aquí es tan importante esto, amados, porque nos muestra y vamos hilvanando quién era Jesús, quién era nuestro Señor. Él fue enviado por el Padre, enviado por el Padre. Él no vino en su propio nombre. Y aquí está un poco lo que les dije la otra vez. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Jesús. Pero ese era el nombre que su padre le dio. Porque él dice, no vine en mi propio nombre, vine en el nombre de mi Padre, en representación de su Padre. Eso es lo que nuestro Señor vino a hacer. Entonces, Él es el enviado de Dios, el enviado a predicar, el enviado a proclamar. Pero no era simplemente un enviado, no era simplemente un mensajero. Y aquí es donde empezamos a escalar un poco en la profundidad de la persona del Señor. Y vamos a ver que en realidad el Señor Jesucristo era superior a cualquiera que podría haberse imaginado las personas que vivían en ese tiempo y que esperaban de alguna manera al Mesías. Marcos capítulo 12, versículo 36. Marcos 12, 36. ¿Quién lo lee, por favor? Yo, Ya, mi hermanita, gracias. porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, haz que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Este Mesías era superior a David mismo. Dentro de la visión que se tenía de David, en ese entonces, en el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, la figura de David era la figura del reinado más prominente que existió en la historia de Israel. Ciertamente Salomón vivió toda la gloria de la paz, se construyó el templo y todo eso, pero en realidad el momento más glorioso de la nación fue la unificación de esta por medio de David. David primero reinó en la tribu de Judá y luego fue proclamado rey de Israel en su totalidad, en todas las naciones, y ahí el reino se unió. Y la figura del rey David siempre fue importante, siempre ha sido importante para todos los judíos, los israelitas. Y vemos que la propia palabra en el Antiguo Testamento, porque lo que está diciendo el Señor aquí es una cita del Antiguo Testamento, proclama su preeminencia. Era superior a David. Entonces aquí tenemos varios elementos que ya estamos empezando a sumar para poder descifrar quién es el mediador. En primer lugar, ¿cierto? Un enviado a predicar, pero fue enviado por quién? Por el Padre. Pero ahora se suma este antecedente. Es superior a David. Superior a esta imagen del rey más importante de la nación. Pero aquí en esta definición ya comenzamos a ampliar más este espectro y nos vamos a dar cuenta que este mediador es alguien de igual gloria que el Padre. Y aquí ya empezamos a notar la relevancia del mediador del pacto.
Juan 17:5. Juan 17:5. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía antes que el mundo fuese. O sea, él tenía la misma gloria que tiene el Padre. Entonces ya tenemos una figura de una naturaleza divina. O sea, nuestro mediador es un ser divino, igual al Padre. Y la otra semana vamos a estar viendo el tema de los concilios, de cómo se llega al concepto de la definición de la cristología, como verdaderamente se debe reconocer. Pero nos damos cuenta acá, bíblicamente, por lo menos ya, que Él tiene igual gloria que el Padre. Vayan ahora a Juan capítulo 17, versículo 24. Juan 17, 24. Juan 17, 24. Pastor. Adelante. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí hay dos cosas que se suman. Aquí vemos cómo es que él tenía una gloria que el Padre le había dado, que era con él, pero también hablamos de otro elemento que se suma, la eternidad del mediador. La eternidad, porque me has amado antes de la fundación del mundo. O sea, es anterior. El mediador del pacto tiene gloria igual que el Padre y es eterno, al igual que Dios el Padre. Y aquí nos encontramos con estos elementos que son tan relevantes. Vamos ahora a Hebreos capítulo 1, para potenciar esta idea. Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 13. 5 al 13. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a el Padre, él me será a mi hijo? Otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrados de tus pies? Amén. Entonces nos encontramos con esta maravillosa descripción que hace el escritor de Hebreos para referirse a el tipo de mediador que nosotros tenemos. Un mediador que es superior a David y, de acuerdo a lo que estamos leyendo acá, es superior a los ángeles. Es superior a los ángeles. ¿A cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? O sea, el Señor tiene una preeminencia y aquí nos vemos y vamos a profundizar más la idea después de la doble naturaleza del Señor Jesús, porque Él tenía dos naturalezas habitando en su ser.
una naturaleza humana y una naturaleza divina. ¿Por qué razón? Y lo vamos a ver también. Pero aquí ya estamos viendo el otro elemento. Era, era un ser humano, descendiente de David, superior a David, superior a los ángeles, igual a Dios. Igual a Dios. O sea, este mediador, digamos que es un verdadero ascensor. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Por eso es un mediador entre el cielo y la tierra. Tiene una naturaleza que viene del cielo y tiene una naturaleza que viene de la tierra. Un mediador. Esa es la noción entre el Padre, entre Dios, la divinidad y la humanidad. Y ahí está la importancia de esa doble naturaleza. Se requería que fuera Dios y se requería que fuera hombre. Se requería que fuera Dios y se requería que fuera hombre. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Primera pregunta, ¿por qué este mediador debía ser hombre? Porque debía cumplir todo lo que nosotros no pudimos cumplir. Su impecabilidad. Perfecto, perfecto. O sea, si él quería ser un representante, no olvidemos en la noción de cabeza federal, ¿se acuerdan? Adán era el cabeza federal de la humanidad. Ahora, si él quería ser el representante de la humanidad, el cabeza federal de la humanidad, para contrarrestar lo que había sucedido con Adán, el primer cabeza federal, por medio del cual, de acuerdo a lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, por la caída de ese Adán, por el pecado de ese primer Adán, todos llegaron a la muerte, todos cayeron. Por esa misma razón es que Cristo necesitaba ser humano. ¿Para qué? Para que por medio de su humanidad pudiese representar a los seres humanos y atribuirle a ellos la justificación imputada. Ahora, ¿por qué debía ser divino? ¿Por qué tenía que tener una naturaleza divina? ¿Qué creen ustedes? Esa es una Yo buena pienso, pregunta. yo pienso porque tenía que entregar el mensaje, ¿Ya? ¿no? ¿Algo más? Está bien, pero ¿algo más? Ya sabemos por qué tenía que ser hombre, porque iba a representar a la humanidad. Pero ¿por qué tenía que ser Dios? Oye, quizá me equivoqué. Pero yo pienso que porque no hay eh, un valor más grande que él como hijo de Dios, como Dios mismo, se haya entregado para poder pagar por el pecado de la humanidad. Quizá. ¿Ya? ¿Ya? Sí, está bien. En esencia está bien lo que estás señalando. Así que está súper. Ahora, hay un elemento importante. Por, si es así, ¿por qué no fue un ángel? El ¿Por ángel qué no hubiera, era... lo hubiera piteado todo. ¿Ah? Un ángel hubiera piteado y lo hubiera piteado todo. Los pecadores. ¿Por qué no un ángel humano? Naturaleza angelical y naturaleza humana. Se piensa. ¿No? ¿Ni idea? Porque pienso que quizás hasta el ángel hubiera pecado. Exactamente. Exactamente. La Biblia dice que ni aun los cielos están exentos de pecado, haciendo alusión el cielo es la morada de los ángeles. Entonces, ni siquiera los ángeles se libran de una naturaleza pecaminosa. No olvidemos que hubo ángeles que no guardaron su dignidad, hubo ángeles que cayeron junto con Satanás, que desobedecieron y que pecaron. Por tanto,
la creación está corrompida con el pecado, partiendo de la creación angelical, como también la creación humana. Y por medio del ser humano, no olvidemos, toda la humanidad se corrompió y también la creación se corrompió. Hoy día nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ocurren desastres naturales? La respuesta, Adán. 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 El pecado de Adán produjo que la tierra se pervirtiera y que ya no diese paz, sino que fuese todo dificultoso. ¿Por qué uno no puede andar en la sabana africana cerca de los leones haciéndoles cariño? Por el pecado de Adán. Antes del pecado de Adán, todos los animales respetaban al ser humano. ¿Por qué? Porque teníamos el gobierno del mundo animal. Pero el pecado corrompió todo eso. Entonces, las causas del pecado generó que nosotros quedáramos contaminados completamente. Entonces, para perdonar nuestro pecado, el mediador debía ser humano. Pero, para que ese sacrificio o esa mediación fuese aceptada, no debía haber pecado. O sea, no debía pecar. Y el único que no peca es Dios. Porque Dios no puede pecar. Entonces, por esa razón es que este mediador que nosotros tenemos debía tener una naturaleza humana y una naturaleza divina. Por eso Él es, según la declaración de los credos que vamos a ver la próxima semana, Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Los teólogos contemporáneos añaden perfectamente hombre, perfectamente Dios. No es 100% hombre y 100% Dios. Eso es un error porque no es una medida cuantitativa, sino cualitativa. No es de cantidad, sino de calidad. La calidad completa, perfecta y verdadera, más que completa, verdadera, porque completa es un término cualitativo, eh, es verdadero hombre y verdadero Dios. Verdadero hombre porque tenía que ser nuestro cabeza federal, verdadero Dios porque no podía pecar, porque si pecaba, evidentemente su sacrificio no era aceptado. Por tanto, ese es el mediador que nosotros tenemos que tener. Ahora hay dos términos que quiero aclarar bien. El nombre mediador hace hincapié en el establecimiento de la unidad, el que media, ¿cierto? Cuando hablamos del mediador familiar, no alguien, una familia, un matrimonio va a mediación familiar. ¿Qué significa eso? Significa que va a haber una persona que va a tratar de unir la familia que se está separando, ¿cierto? Esa es la idea de el mediador familiar. Por tanto, la noción del término mediador tiene que ver con la capacidad que tiene nuestro Señor Jesús de unir a Dios y al hombre. Unir a Dios y al hombre. Pero también hay otro término, hermanos, que se usa para referirse al Señor Jesucristo en cuanto a su oficio, que es el fiador. Fiador. Y fiador, en el lenguaje legal, sugiere el elemento de un pago de una deuda pendiente. Entonces Cristo es el mediador de un nuevo pacto, pero a la vez es nuestro fiador. Él paga por nosotros. Él realiza el pago de la deuda pendiente que nosotros tenemos. O sea, media, pero por medio de un pago. Y esa es la imagen que nuestro Señor realiza. Él es el mediador. Y es ahí donde Él recibe su oficio de Cristo. Esto a esta altura lo enseñé en el discipulado doctrinal, así que deberían acordarse. Así que les voy a preguntar, ¿qué significa el título Cristo o Mesías? ¿Qué significa? Que es lo mismo, Cristo griego, Mesías hebreo. ¿Qué significa Cristo?
¿Qué significa Cristo? Por favor, no se peleen. Esto es materia Salvador. pasada. Como dice el dicho, materia pasada, materia olvidada. Esto lo vimos en el curso, en el discipulado doctrinal, así que deberían saberlo. ¿Qué significa Cristo? ¿No? Cristo que no era lo mismo que yo decía. Sí, es lo mismo. Cristo Ah, significa ungido. pero, ah, Eso significa Cristo o Mesías, ungido. Ungido. El Señor Jesucristo es el ungido. Y la unción era dada a 3 oficios particulares en la Biblia. ¿Cuáles son los 3 oficios ungidos? rey, sacerdote y profeta. Profeta. Te Muy sopló la bien. No Fran. me... Es que lo Muy dio bien. el sábado a los niños. Perfecto. No, Súper a los bien. niños. Ya. Rey, sacerdote y profeta son los 3 oficios con los cuales nuestro Señor Jesucristo hace de mediador. Rey, sacerdote, profeta. Todos estos servicios, quienes los llevaban a cabo eran ungidos. Ungidos es ser separado para algo particular. Y estos eran los 3 oficios. Los reyes eran ungidos. Vemos el caso del profeta Samuel, que va donde Saúl a ungirle, y luego ya cuando es desechado también va donde David a ungirle. También los profetas eran ungidos para comenzar su ministerio profético, y los sacerdotes también eran ungidos para ser consagrados al oficio. Ahora, el proceso de mediación de Cristo, del ungido, del Mesías, es por medio del desarrollo de de esos tres oficios. Rey. Hermanos, Cristo es el rey. Él es el que gobierna. Él es el que establece las leyes. Pero nosotros sabemos que aunque Él es rey, en su primera venida ofició con los primeros 2 oficios. ¿Cuáles son los primeros 2 oficios que Él vino en su primera venida? Profeta El profeta y sacerdote. y Sacerdote. sacerdote. Él actuó como profeta. ¿Cómo? ¿De qué manera? Eh, Anunció su muerte. Anunció que el tema de que iba a volver nuevamente. ¿Eh? Ya, está bien. Pero no olvidemos que el concepto de profecía es un concepto tan sencillo Hablar la como ser palabra. Predicar la el palabra. proclamador de la palabra. El profeta, que en el hebreo es Naví, significa el vocero de Dios, el que da la comunicación del cielo a la tierra. Lo sé, pero todavía no me saco el concepto antiguo. Claro. Vemos entonces cómo es que en su oficio como profeta, él nos da la palabra. Por eso él dice, las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino todo lo que oí y vi hacer al Padre. Eso es lo que yo les digo. Él no vino en su propio nombre, vino en nombre del Padre. Eso es su rol de profeta. Él viene a hablar, por eso es un rol de mediador, del cielo a la tierra por medio de su oficio profético. Ahora, en segundo oficio, sacerdote. Y el sacerdote era aquel que ofrecía sacrificios por el pueblo delante de Dios. ¿Ya? O sea, resumiendo, el profeta es el mensaje de arriba hacia abajo. El rol del sacerdote era ofrecer sacrificios para unir de abajo hacia arriba.
era el intermediario para que el hombre pudiese volver a conectarse con Dios, y por eso es que ofrecía sacrificios. Entonces, Cristo es el mediador de arriba hacia abajo por medio de su oficio profético, es el mediador de abajo hacia arriba en su oficio sacerdotal. Él intercede por nosotros delante del Padre. Entonces ahí es donde él cumple su oficio sacerdotal. Y como rey, él lo cumple, ya, a partir de su ascensión, él hoy está reinando espiritualmente, para luego, en su segunda venida, que es lo que comentaba mi hermano hace un rato, venir a establecer definitivamente su reino en su totalidad. Entonces, ¿cómo media? Por medio de los oficios. 3 oficios: el rey, perdón, el profeta, el sacerdote y el de rey. El profeta, el sacerdote y el de rey. Dígame, hermano. Se puede entonces tomar el oficio de Cristo como sacerdote a los, o sea, pasa a ser el sacerdote eh, ofreciendo sacrificio, pero él mismo ofreciéndose como sacrificio para hacer este puente, Exactamente. como mucho, no sé, dentro de lo evangelístico, así ponen la cruz, la cual une finalmente a Dios y el hombre. Claro. Lo vertical con lo horizontal. Efectivamente. Pero aquí lo hermoso es que en cada uno de esos oficios, él es el centro, porque en su oficio de profeta, él no solamente trae la palabra de Dios, sino que él es la palabra de Dios. En el oficio de sacerdote, él no solo ofrece sacrificios por nosotros delante de Dios, sino que él es el sacrificio ofrecido. Y en su rol de rey, él no solamente es el rey, sino que él es la ley real. Él es el mandato soberano. Y esa es, Cristo es todo, hermanos. Y eso es lo maravilloso de su rol de mediador. Una de las partes de la teología que más me fascina a mí, justamente tiene que ver con la cristología, porque es la obra de nuestro Señor. Como mediador, todo lo que Él hace, el Evangelio en pleno está en Él. Es tremendo. Es tremendo esto. Y debemos, ¿cierto? Ver todo esto de una manera gloriosa. Cuando uno lee la Biblia de principio a fin y nota que habla de Él, cada cosa apunta hacia Él, no cada cosa habla de Él. Porque es lógico que no todo habla de Cristo, pero todo sí apunta hacia Cristo, el mediador del pacto, que por medio de su oficio de profeta, sacerdote y rey, es que nos conecta nuevamente con el Padre. Él que vino a ser el mediador del nuevo pacto y también el fiador de este nuevo pacto. Y por eso es que no debemos perder la capacidad de asombro al ver la importancia de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Es tan hermoso ver cómo es que Él cumple con esos oficios, cómo es que Él se entrega de esa manera, ver cómo Él nos une. No, sí, sí, realmente es un asunto que nos tiene que llenar de gozo y de pasión al ver la obra de nuestro Señor como el mediador. Entonces, resumen. Primera pregunta, ustedes me tienen que resumir. Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia? Le estoy soplando las preguntas a la prueba. ¿Cuál es la diferencia entre el pacto de obras y el pacto de gracia? ¿Cuál era? Cristo como ¿Alguien? mediador. Exactamente. La presencia de Cristo como mediador. Muy bien. Pregunta 2.
Pregunta 2. ¿Por qué este mediador debía ser humano? Por causa de que él iba a hacer lo que Adán no hizo. ¿Ya? Él iba a vivir una vida santa, piadosa, en la cual nosotros no podíamos vivir, y a causa de eso, él iba a hacer el sacrificio perfecto delante de él. Súper, Y pero porque sí, lo de la cabeza, eso, es que eso se me es. va el nombre de esa, Cabeza no se me federal. queda. Tení la tremenda cabeza. Recuérdate de tu cabeza y le ponís federal. Y ahí no te va a olvidar más. Cabeza federal. Muy bien. ¿Y por qué él debía ser? ¿Por qué él debía ser divino? Ay, si respondí eso. Estos son conceptos. Ah, Eso, porque era el único que podría Porque no debía pecar eso es. porque El único hasta que los no puede ángeles pecar es tienen Dios. Dios no puede pecar. Entonces, para solucionar el problema del pecado, tiene que ser hombre, representante, cabeza federal, y a la vez Dios, para no pecar y poder cumplir así con la ley. Perfecto. Ahora, de qué manera Dios, el Señor Jesucristo, cumple con su rol de mediador? ¿A través de qué? de su triple oficio: Bien. ¿Cuáles son los tres oficios? sacerdote, rey y profeta. Perfecto. ¿Cuál es el... ¿Cómo cumple Cristo su oficio de profeta? Siendo el vocero de Dios, hablando la palabra de Dios, Perfecto. ¿Cómo cumple Cristo su oficio de sacerdote? ofreciéndose como sacrificio de Dios, ¿Cómo cumple su oficio como rey? reinando. Está en gloria. en el momento de su ascensión. Perfecto. Súper. Ya no quiero, en la prueba de esta clase, no quiero que nadie tenga menos que un 7, porque ya creo que el repaso lo hicimos más que, está más que claro. Oye, Pastor, Dígame. por la prueba de ahora, a mí no me salía en la página, me salía eh, abriendo solamente el link por el WhatsApp. Entonces ¿Ya? no sé si se le habrá enviado al final, pero en todo caso le saqué foto a cada pregunta, a cada respuesta para enviársela en caso de cualquier. Vamos a verlo, ¿ya? Vamos a verla. Pero Pastor, le hago una dígame, pregunta. dígame. Cuando dice por qué el mediador debía ser humano, la respuesta correcta puede ser porque debía ser la nueva cabeza federal. Exactamente. Ya, Porque se requería que fuera cabeza federal. Súper. ya. Entonces, creo que aquí tengo la prueba. Vamos a verla inmediatamente. IPM. Clase 8. Muy bien. Los pactos. Tengo dos respuestas solamente. Ah, no han hecho la prueba. Sí, Máximo Ramos. Su prueba está lista. Ah, ya, bacán. Sí, sí, está realizada su prueba. Ya terminé un poquito antes de las 9. No, sí está lista la prueba. Perfecto. Ya, pues, entonces, eso sería, mi amado. Creo que hasta con resumen incluido y con todo. Así que, mínimo 7 de 7. Vamos a orar para terminar, ¿ya? Vimos entonces esto y la otra semana vamos a ir profundizando más en la naturaleza, el tema de los credos, en cómo se quedó establecido eso y también cómo eso es importante para que entendamos la naturaleza de nuestro Señor. Así que oremos al Padre. Padre, gracias te damos por este tiempo de poder compartir tu palabra. Mi Dios, deseamos, anhelamos que cada vez que nos dirijamos hacia tu verdad, en las Escrituras podamos contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo
y agradecerte a ti, terminar en devoción, terminar en adoración, en alabanza, por todo lo que tú hiciste por nosotros, mi Dios, realmente dándonos el regalo más maravilloso, el regalo de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mediador del pacto, el único camino para llegar a ti, Padre. Gracias te damos, que podamos atesorar estas grandes verdades de nuestras vidas y sobre todo que podamos ser agradecidos y fieles discípulos tuyos. Gracias te damos, mi Dios, bendice a mis hermanos, a todos y cada uno, bendice a mi hermano Oscar también, pues es que está viajando en estos momentos. Gracias te damos, Padre, oramos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, Dios les bendiga mucho. Ahí